Ok, ya eso es todo. Entonces, bueno, primero que nada, buen inicio de semana a todos. Espero que les haya ido bien en este examen. Y bueno, en general, pues, cualquier duda que tengan posterior a la evaluación, pues con confianza la pueden atender con los ayudantes que les calificarán o conmigo, si lo creen así también necesario, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a recapitular un poco lo que hicimos la clase pasada. No todo, obviamente, simplemente voy a hablar de algunas cosas generales o resultados que obtuvimos y voy a hablar de este isomorfismo, esta forma en la que uno puede comparar el álgebra de las matrices con el álgebra de los números complejos. Ojo, esta comparación que preserva esta estructura algebraica bajo ciertas cosas no es en general para las matrices de 2 por 2, es para ciertas matrices de 2 por 2, ¿vale? Entonces ahorita lo checamos. Un resultado bonito que vimos la clase pasada era esta identificación. Ay, no se detecta mi lápiz por algún motivo. ¿Dónde está el lápiz? Ah, no lo veo. A ver qué diablos pasa. Ahí está, ok. Bueno, entonces te platicaba, ¿no? Teníamos números complejos de la forma A más IB y el chiste es que bajo una forma geométrica que te expliqué la clase pasada, vimos que este número también lo podías ver como un número, como en coordenadas polares, ¿no? Con componentes complejas en las que podías involucrar R coseno de teta más I eh, R seno de teta, y esta es una forma en la que tú puedes escribir el mismo número, asumiendo que si tú tienes el plano complejo, o en el espacio complejo, podías identificarlo con una parte real, con sus componentes imaginarias puras, y si tú tenías un número z por ahí, entonces ese tiene componentes A, componentes B, y eso justamente lo puedes ver como en coordenadas polares donde tienes un radio y un ángulo también, ¿sí? Y lo que se hizo posteriormente fue analizar las series de Taylor que producen la función seno y coseno y utilizar una relación como de recurrencia que tienen el número i, de modo que i a la 0 pues es 1, i a la 1 es 1, i cuadrada es menos 1, i cúbica es menos i, e i cuarta es otra vez 1. Entonces hay como una periodicidad de este número i cuando le elevas a potencias enésimas, y entonces eso nos permitió deducir o explicar el por qué esto que escribí es equivalente a tomar R e a la I teta, ¿sí? Lo interesante fue justamente un comentario que hizo algún compañero en el sentido de que este teta literalmente se puede interpretar como un ángulo sobre el cual estamos rotando puntos en el plano real, y, por ejemplo, surgía esta propiedad bonita que si tú tenías e a la i pi menos uno, esto te queda el cero, ¿no es cierto? No es menos uno, es más uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú tomas en consideración el punto 1, 0 en el plano y lo rotas pi grados, perdón, pi radianes, eso justamente te queda en el menos 1,0. Entonces, la norma o amplitud de esa cantidad va hacia, tiene norma 1, pero va en el cuadrante 3, es decir, si rotamos este punto con coordenadas 1,0, lo rotamos pi radianes, caes en el menos 1,0, ¿no? Entonces, esta magnitud justamente es 1 también, caes en el menos 1, el menos 1 más 1 pues es 0, ¿no?
Este número, repito, es una identidad que se conoce como la identidad de Euler. Está muy bonita en mi opinión y la de muchas personas porque tienes estos números que son como los números de las matemáticas, ¿no? El cero, el uno, el número pi y, i, ¿no? Entonces tienes estos 5 números que pues son como que vitales para casi todos lados, ¿no? En fin, eso lo desarrollamos toda la clase pasada y lo que vamos a hacer hoy es vincular este número z de la forma a más b. Quizás lo voy a escribir de otra manera un poquito con otras letras para no confundir ciertas cosas que vamos a ver más adelante. Y esa forma de escribir ese número va a ser equivalente a hacer ciertas operaciones con las matrices. Entonces vamos a emplear una propiedad que no sé si la conozcas o no, que se conocen como isomorfismos. ¿Alguien en esta clase sabe lo que es un isomorfismo? Porque bueno, en las clases de matemáticas regularmente te explican qué es un isomorfismo, qué es un homeomorfismo, este, isomorfismo, etcétera, etcétera, y varias cosas que terminan en fismo, perdón, que como que hasta se te hacen nudo la boca, como a mí. Y bueno, independientemente de eso, en algunos otros lados, pues no se conoce muy bien qué es eso, ¿verdad? Entonces, como menciona muy bien su compañero Mauricio en el chat, es una forma de ver una biyección, ¿verdad? En la que se preservan las operaciones, exactamente. Entonces, básicamente con lo que resumió su compañero, creo que podemos escribir una forma en la que le podemos dar un poquito más de, eh, ¿cómo se llama? De formalidad a esta definición, en la que tendríamos que este isomorfismo, pues va a dar o va a estar dado entre conjuntos donde vas a formar un par ordenado en la que vas a tener un elemento compuesto con elementos que pueden ser números, matrices o entidades que formen su propio espacio y operaciones que no sé por qué en esta parte, cuando definen los isomorfismos, homomorfismos, etcétera, homomorfismos también, a veces usan las operaciones eh, con este símbolo como el de menor igual. En fin, no es que esto sea menor igual, es que esta es una operación arbitraria que esté dado por entidades que estén habitadas por esta cosa que estoy ahorita definiendo. Repito, puede ser lo que tú quieras, en principio. Entonces tenemos un par ordenado de entidades y operaciones, ¿sí? Entonces el isomorfismo satisface o se puede entender también como justamente una relación de función directiva en la que tendríamos un elemento por ahí dado para algún par ordenado P que tiene su propia operación, sus propias reglas de operación, y otro par ordenado que va a satisfacer sus propias normas o reglas de operación, ¿sí? Entonces, P y Q obviamente son entidades, son objetos que viven en sus respectivas álgebras o normas o teorías, depende qué quieras entender para esta cosa. Esto es algo muy genérico, algo abstracto, y entonces el isomorfismo va a ser una función h que te va a dar el vínculo entre este elemento P, bueno, no elemento, esta entidad P y Q, eh, tales que para todo elemento, por ejemplo, P1 y P2 que estén en P, se tiene que, dada una relación de operación en P,
por ejemplo, tienes una regla de suma o un producto, etcétera, etcétera, se da esta función para, bueno, también lo podemos creo que marcar así, no es necesario escribir la H ahí. Ups, aquí está. La podemos vincular así directamente con H de P1, H de P2, ¿sí? Esto puede ser definido como Q1, Q2, ¿sí? Entonces, esta notación o elementos que acabo de escribir, básicamente es lo que justamente mencionó su compañero. Es una función que va a ser biyectiva, que preserva operaciones entre dos, no quiero decir ahorita matrices, números, puede ser lo que sea, ¿sí? Podríamos argumentar que son conjuntos, ¿vale? No estoy seguro si el término conjunto sea válido, porque tampoco soy una persona que haga teoría de conjuntos y quizás esté moviéndome la lengua. Eh, Simplemente ahorita le voy a decir cosas, ¿vale? Creo que sí es válido en general para cualquier tipo de conjunto, pero no lo sé, honestamente. En fin, entonces, básicamente es eso. Si tú tienes una regla con una base algebraica bien definida, por ejemplo, para elementos en P, esa regla se va a satisfacer para para la respectiva operación en la base algebraica Q, ¿sí? Eso sí es lo que nosotros vamos a aterrizar en términos algebraicos, ¿sí? ¿Con qué elementos o con qué pares ordenados vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el par ordenado formado por eh, Z, elementos complejos, y matrices, vamos a poner una matriz por ahí, M, que está en su respectivo espacio de matrices de 2 por 2, pero van a tener van a tener cierta estructura, estas matrices no van a ser las generales, van a ser las matrices con esta forma, alfa menos beta, beta alfa, y la operación o las operaciones que vamos a trabajar va a ser justamente lo que va a ser la suma y pues el producto. Entonces, con estas dos operaciones binarias, vamos a ver que existe una relación de isomorfismo para estos elementos algebraicos que son los complejos y los números y las matrices, ¿sí? Z de la forma alfa más i beta. Entonces, si yo quisiera como expresar esta relación de isomorfismo un poquito con la notación que escribí, te diría que si yo tengo un Z más W, va a existir una relación que es biyectiva, que vamos a llamarle si quieres ahorita H, de Z más H de W, que va a ser equivalente a tomar una matriz M más alguna matriz M, ¿qué le ponemos? N, que va a satisfacer su suma en su respectiva álgebra, ¿no? Aquí la letra de la suma para los complejos y para las matrices es el mismo símbolo, ¿no? Pero piensa que es una suma primada aquí, donde la suma, bueno, el símbolo de más normalito es el de los complejos y el más primado es la suma, pero en las matrices, ¿va? O sea, estoy tratando de que tú me caches o me piches bien esta idea, ¿vale? Bien, en fin. Entonces, teniendo en mente esta relación, pues vamos a plantearnos un poquito más desarrollando los elementos que acabo de escribir y vamos a ver si sí es cierto, ¿vale? Entonces, esto vamos a demostrarlo, sea Z igual a alfa más I beta, y vamos a tener
W que sea igual a alfa, beta, gamma más I delta. Alfa, beta, gamma, delta, ¿ok? Y entonces, si es cierto esto, voy a tener una relación de isomorfismo con una matriz de la forma alfa menos beta, beta alfa, y una matriz n asociada a W, que va a estar dada por esta función h, que vamos a denominar como n igual a gamma menos delta, delta, gamma, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que la suma de los números complejos es equivalente algebraicamente a la suma de estas dos matrices, ¿sí? Entonces, si eso se cumple, por supuesto que es válida la operación de isomorfismo ante la suma. Entonces, ¿qué satisface cada cosa? Bueno, Z más W, pues es alfa más I beta más gamma más I delta. Y esto es alfa más gamma más I por beta más delta. Perfecto. Esa es la suma de complejos. Para el lado de las matrices, m más n, ¿qué te da? Bueno, m más n creo que es fácil de realizarse. Es alfa menos beta, beta alfa, más gamma menos delta, delta gamma. Y esto es una matriz de 2 por 2 que tiene componentes alfa más gamma, menos beta más delta, beta más delta, alfa más gamma, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que si tú contemplas, por ejemplo, la parte real de los números complejos sumados, los voy a resaltar, tenemos esa componente justamente se satisface con el vínculo que daría la función biyectiva, ¿no? Dices, la parte real del número complejo va en la diagonal, en los elementos de la diagonal de la matriz. Y la parte que es puramente compleja va en los elementos de la antidiagonal, nada más que ten cuidado con el signo del primer elemento, y se da, ¿ya viste? Entonces, en sus respectivas álgebras se respeta la operación de suma para estas dos cantidades, z más w y respectivamente m más n, ¿ok? Entonces, para la suma sí estamos viendo esta propiedad biyectiva, ¿ok? Ahora vamos a complicar un poco las cosas. La suma creo que es muy fácil, es muy directa, es literalmente la suma de matrices, pues es como tal la suma de los elementos de la matriz, entonces no hay gran chiste. Vamos a hacer una que sí es, creo que un poco más interesante, y vamos a verificar el producto. El producto sí ya tiene un poco más de complicación, ¿sí? Entonces ya hicimos la operación de la suma, vamos a ver el producto. Entonces para el producto tendríamos que z por w tiene que relacionarse de modo que si tienes z por w, tengas algebraicamente el equivalente a multiplicar m por n. Desde aquí creo que ya hay una observación que podrías dar que no necesariamente se tiene que satisfacer. ¿Por qué? Porque, bueno, tú sabes que de las matrices la multiplicación no es una operación conmutativa. ¿Qué significa eso? Que si tú multiplicas m por n, eso no tiene que ser necesariamente igual a n por m. No conmutan en general el producto de matrices. Y bueno, eso es general. Y por otro lado, el producto de números complejos sí es conmutativo. Eso lo podemos demostrar, creo que no es muy complicado, simplemente desarrollar, pero el producto de números complejos sí conmuta. Sin embargo, el producto de matrices en principio no conmuta. Entonces, si esto obviamente no se da en igualdad, entonces no tendría esa propiedad de isomorfismo, por lo menos al del producto. Y ahorita vamos a hacer el desarrollo y vamos a verificar que en efecto esto sí se da, esta desigualdad, perdón, esta inigualdad sí se satisface y se da con una igualdad, ¿sí? Y esto ya compromete un poco las matrices, porque en principio eso de que no eran iguales era algo importante. Y ahorita ya estamos buscando una forma de darle la vuelta al problema y entonces puedes encontrar una forma en la que el producto sí sea conmutativo, ¿ok?
En fin, vamos a hacer el desarrollo, pues hay que hacer la talachita. Tendríamos que el producto sería alfa más i beta por gamma más i delta. Esto por el lado de los números complejos. ¿Esto que te da? Pues te va a dar alfa por gamma más alfa por más i alfa de delta más i beta gamma menos, aquí menos beta por delta, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerda que i por i da menos 1, ¿ok? Entonces, este número que te quedó al final resulta ser alfa gamma menos beta delta más i veces alfa delta más beta gamma, ¿sí? Eso es lo que te da el producto. Esto es Z por W, ¿sí? Eso es por el lado de la matriz, perdón, de los números complejos. ¿Qué pasa por el lado de las matrices? Oh, ya perdí el mouse, ¿dónde quedó? Aquí está. Es un poco difícil verlo. Ok. Para el producto de la matriz M y N, tendríamos que hacer, pues, el caratazo que tú conoces desde toda la vida, que es alfa menos beta, beta alfa, por gamma menos delta, delta gamma. ¿Y esto qué nos genera? Bueno, nos genera la matriz, recuerdas el caratazo, haces alfa gamma, aquí es menos, perdón, aquí es alfa gamma menos beta delta, este renglón por esta columna, después acá tendríamos beta gamma más alfa delta, y ahora viene esta columna por este renglón, te quedaría alfa, bueno, es menos alfa delta menos beta gamma, y el último renglón por la última columna te queda beta menos delta más alfa gamma, ¿sí? Que esto lo puedo reescribir también como alfa gamma menos beta delta menos alfa delta más beta gamma, alfa delta más beta gamma y alfa gamma menos beta delta. ¿Qué observación das? Bueno, date cuenta del producto de números complejos. La parte real es la que mantiene la diagonal y la parte puramente compleja o la que factoriza el número i, en pocas palabras, es la que queda en la antidiagonal, cuidando este signo, ¿sí? Entonces, el producto también satisface esta propiedad de isomorfismo y la suma también. Con eso ya tienes toda una álgebra que puedes considerar, porque puedes hacer cualquier función que derive de estas dos operaciones binarias. Por ejemplo, puedes pensar en la potencia, puedes pensar en el inverso, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que puedes generar o darle atributos de un campo, los va a obedecer el otro campo también. ¿Por qué? Porque, repito, las dos propiedades fundamentales, obviamente que satisfacen linearidad como el producto y la suma, las van a heredar sus contrapartes en sus respectivos espacios, ya sea de complejos a matrices o viceversa, de matrices a complejos. Ojo, solamente ten cuidado en la forma de la matriz, ¿sí? Recuerda que es una matriz que satisface esa estructura. Si no tienes una matriz, perdón, si tienes una matriz que no tiene esa estructura, pues entonces esa propiedad de isomorfismo no se va a satisfacer necesariamente, ¿sí? Bueno, en general no se va a satisfacer, ¿va? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Voy a verificar o voy a tratar de hacer algunas propiedades que podrían ser interesantes, por ejemplo,
cómo definir la inversa de la matriz desde la perspectiva de los números complejos, o qué significa la norma del número z, o el, ¿cómo se llama? Su norma, mejor dicho, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda? Bueno, entonces parece que no hay dudas. De todas maneras, si alguien tiene dudas, recuerda que puedes abrir tu micrófono o pues, puedes escribirlo en el chat. ¿Va? En fin, vamos a ver qué pasaba con esto. Tú algebraicamente, cuando definías todas las propiedades de campo, etcétera, etcétera, había operaciones bajo pues ciertas este, funciones binarias, como la suma y el producto, en la que te sacabas de la manga que el neutro aditivo, que el neutro multiplicativo, que el neutro, que el inverso multiplicativo, que el inverso aditivo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que viste, no me acuerdo si en los primeros semestres, bueno, eso también obviamente lo podemos estudiar acá. Y una de ellas era justamente eso. Si tú tenías, por ejemplo, una matriz M por una matriz N y esto te resultaba la identidad, para el caso de las matrices, esto sería identificado como el inverso multiplicativo, ¿cierto? Entonces, de aquí, pues diríamos, ah, claro, pues entonces n es, pues m inversa, ¿no? La cuestión sería pensar que si tu isomorfismo se da, esto, bueno, ya vimos que el isomorfismo sí se da en el producto, esto significaría que si tú tienes un z por un w que te da el número 1, eso significaría por el isomorfismo que entonces ese W es justamente Z a la menos 1 o el inverso asociado al campo de los números complejos del número Z. Y eso no es obvio. ¿Por qué? Porque en los escalares creo que sí se da muy o se entiende muy bien el recíproco, la noción de elevar a la menos 1. Pero en las matrices no puedes definir uno entre la matriz M. Eso lo escribes y te escupe la gente, ¿no? Te agrede, se ofende la gente si ve algo así, ¿no? No puedes dividir entre vectores y mucho menos entre matrices. Sin embargo, sí puedes tener la noción de una matriz que multiplicada por otra matriz te dé la identidad, ¿no? Eso sí lo puedes tener claro. Pero este vínculo sí te da como esa relación de interpretación quizás en la que tienes un número y su inverso multiplicativo. O una matriz y su inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces, si yo tengo z, también puedo tener z inversa que se asocie a m inversa. Y también en los números complejos hay una cosa simpática. Esto es para el inverso multiplicativo, por ejemplo. En los números complejos hay una cantidad simpática que decías, el complejo conjugado. Decías que tenías z, entonces z conjugado lo escribías así y era algo así como alfa menos y beta. ¿Qué propiedad satisface el conjugado? Bueno, una propiedad bonita que satisface, además de que solamente le cambies el signo a el negativo, es que si tú multiplicas z por z conjugado, te queda alfa cuadrado más beta cuadrado, lo que bien defines como la norma de ese número z cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que da la norma. Ojo, la norma no es z por z. Eso te quedaría z cuadrado y sería una rotación de 2 veces el ángulo donde esté z. Pero si tú multiplicas z por z conjugado, te da una norma. Eso es muy interesante porque cuando, bueno, las personas que les guste el análisis, etcétera, etcétera, después eso es lo que forma tu espacio básicamente como el dual. Luego en espacios de Hilbert básicamente es como que la interpretación del vector que te ayuda a definir normas. ¿Sí? En fin, bueno, separándonos de esa información, si tú haces la operación de z por z conjugado, te da alfa por más alfa cuadrado. No sé si necesitamos demostrarle esto, lo podemos hacer, pero creo que esto simplemente radica en la talachita. No sé si quieran que lo haga. Pregunto, ¿quieren que desarrolle esto o es muy obvio? Bueno, no sé si muy obvio, pero creo que es, quizás natural verlo. No, no lo sé.
que si multiplica z por z conjugado es alfa cuadrado más beta cuadrado. ¿Cómo ven lo de...? Ok, lo omitimos, perfecto. Entonces, si tenemos esto, y esto que te queda como la norma cuadrada de A del número z, entonces, ¿quién es el análogo en el isomorfismo a z conjugado? En pocas palabras, si tengo z conjugado, ¿quién es la matriz B en cuestión que hace la chamba algebraica de conjugar? Ojo, recuerda que la matriz B o las matrices M en general, ahorita las estoy considerando para matrices que tienen elementos alfa y beta en los reales, ambos números, ojo. Porque tú podrías sacarte de la manga y decir, bueno, pues si yo tengo la matriz alfa menos beta, beta alfa, y conjugo toda la matriz, pues esto va a ser alfa conjugado menos beta conjugado y alfa conjugado. Y eso en principio está bien, pero alfa y beta ahorita los estoy tratando como números reales, no como números complejos. Si fueran complejos, estaría bien lo que acabo de escribir, pero no es el caso. Repito, alfa y beta son números reales, ¿sí? Entonces, esto aún no puede ser aplicado para lo que estoy tratando de concluir, ¿sí? Esto ahorita no lo consideres. No es que esté mal, pero no es el fin o el destino al que quiero llegar, ¿sí? Menciona alguien, hay que multiplicar el segundo renglón por menos uno. Déjenme escribo eso en algún lado. Ups, moví esta parte. Entonces, su compañero menciona, bueno, dice, si tenemos z de la forma alfa más y beta, entonces el conjugado es alfa menos y beta, y lo que sugiere su compañero es que dice, bueno, entonces m, pues es de la forma alfa menos y beta, beta alfa, y entonces m asociado a esa operación que estoy considerando, aún no lo voy a llamar m, le voy a llamar b, ups, b mayúscula, no beta. Por lo que te entendí, tendríamos que tener alfa menos beta, y dices que multipliquemos el renglón de abajo por un menos uno. Entonces te daría menos alfa. ¿Entendí bien lo que sugeriste, Mauricio? Ok. Bueno, eso es lo que ahorita dedujo. Vamos a ver si las operaciones algebraicas se satisfacen considerando esta definición para el z conjugado. ¿Qué nos pedían los números complejos, su álgebra del producto? Bueno, dice, si tienes z por z conjugado, esto es alfa cuadrado más beta cuadrado. Por otro lado, si multiplico m por b, ¿qué nos da? Nos da alfa menos beta, beta alfa, por alfa menos beta menos alfa, y esto es alfa cuadrado más beta cuadrado. Después acá te queda alfa beta menos beta alfa. Por otro lado, acá tenemos menos beta alfa más alfa beta y menos beta cuadrado menos alfa cuadrado. Simplificando las cosas, esto nos queda como alfa cuadrado más beta cuadrado, 0, 0, menos alfa cuadrado más beta cuadrado. Casi estaba bien. Falló un signo. Recuerda que el isomorfismo, fíjate, la operación te debe dar un número complejo, que en este caso es un número complejo que tiene solamente parte real.
Entonces, la matriz, en efecto, tiene que tener aquí alfa más beta cuadrado. Aquí debería tener alfa más beta cuadrado, pero con positivo. Si hubiera tenido este signo positivo, estaría perfecta la definición de beta, perdón, de la matriz B, pero no fue el caso. Hay algo que todavía está metiendo ruido. Por otro lado, el que tengas un elemento nulo en los números complejos sí se te satisface. ¿Por qué? Porque estamos aquí viendo que esto nos dio 0 en la antidiagonal. ¿Sí? Entonces, esta matriz B casi le atina a nuestro propósito, porque el producto, repito, tiene que ser alfa cuadrado más beta cuadrado y se ve casi. ¿Sí? Estuvo muy cerca su compañero de dar. Entonces, dice su compañero, entonces hay que quitarle un menos de la entrada 2, 2. Entonces, vamos a hacerlo. A ver, vamos a ver lo que dice su compañero. Si este fuera un más, entonces aquí tendríamos más. Y el problema de hacer eso es que, déjame ver en dónde hay alguna rectificación. Si entendí bien, este es el que está sugiriendo que se cambie de signo y entonces, ¿dónde habría un problema? ¿Qué multiplicó a este? Ok, tendríamos... Aquí ya había haber un problema, mira, fíjate. Eh, en el renglón 1, por la columna 2, tendríamos alfa por menos beta, es menos alfa beta. Menos por más, te quedaría aquí un menos, alfa beta. Entonces, estos dos términos ya no se anularon. Esta cosa sería diferente de cero. Entonces, el que le cambiemos este signo a positivo nos creó otro problema. Quizás sí arregle el de abajo. No, y de hecho tampoco lo arregla porque este se queda con menos también. Este sigue subsistiendo. Entonces, hay una cosa que todavía mete un problema, ¿sí? Para no hacer el cuento más largo, voy a decirte quién es directamente B. Esta opción era buena. Casi le dimos. Pero dime, pero ve, si hacemos alfa, beta, menos beta, alfa, ¿qué pasa si la definimos así como la matriz que mapea a z conjugado? Bueno, si hacemos esta operación, como la acabo de escribir con esa b, ¿qué tenemos? Entonces tendríamos m por b igual a alfa menos beta, beta alfa, por alfa, beta menos beta alfa, sería igual a alfa cuadrado más beta cuadrado, después alfa por beta es alfa beta, después menos alfa por beta, después alfa beta menos beta alfa, y después beta cuadrado más alfa cuadrado. Esto es alfa cuadrado más beta cuadrado, 0, 0, alfa cuadrado más beta cuadrado. Y esto satisface tener los elementos en la diagonal para el número complejo, para el número real puro. Y en la antidiagonal está el famoso 0 que estábamos pidiendo. Pero, ahora si te observas de la forma o la estructura de la matriz B, ¿quién es B en función de M? Pues B es justamente M transpuesta. B, definida así como alfa, beta, menos beta, alfa, es igual a M transpuesta. Entonces, si tú tienes Z por Z conjugado, la operación isomorfa a este producto sería M por M transpuesta. Y también, si tú multiplicas Z conjugado por Z, en principio estas dos cantidades son iguales y esto es M transpuesta por M. Y si haces la operación, vas a ratificar que esto te da una igualdad. Quiero que ustedes de tarea moral
demuestren esto. Quiero que demuestren que si tú tienes un número Z por W, pues esto en principio es W por Z. Quiero que vean que la propiedad de, ¿cómo se llama? Conmutatividad se satisface también. Es decir, quiero que verifiquen que M por N es igual a N por M. Y esto ya es una palabra más agresiva, bueno, quizás más fuerte dentro del campo de las matrices, porque encontraste dos matrices que satisfacen cierta propiedad algebraica que guarda conmutatividad entre su campo de las matrices. De 2 por 2 ahorita, ¿sí? Eso es algo importante. Como empiezan a satisfacerse ciertas propiedades que son bondadosas para el álgebra, eh, Pauli, bueno, Pauli fue un físico que existió hace no demasiado tiempo, que se percató de ciertas matrices que satisfacen una estructura algebraica muy bonita, que podría ser considerada como una base para representar cualquier matriz, incluso con elementos complejos. Esas matrices se llaman las matrices de Pauli. Esas eventualmente voy a platicar de ellas un poquito más, porque por ejemplo en la física eh, generan una álgebra de Lie, y esta álgebra de Lie formalmente se conoce como el SU2. Y en física nuclear, para la gente que es teórica, el SU2 es como todo, bueno, una gran parte de lo que hace la física nuclear. En México existió hace tiempo, bueno, hace no tampoco mucho tiempo, un físico, no estoy seguro si tenía ascendencia de Rusia o de Ucrania, de algún país de por allá, que se llamó Marcos Moschinsky. Marcos Moschinsky fue tan reconocido que ahora en el Instituto de Física hay un edificio que se llama así. En el Instituto de Ciencias Nucleares hay un salón en el que los principales eventos se desarrollan en este lugar. Eh, y bueno, obviamente tienen esos nombres porque Marcos Moschinsky dejó una marca importante en la física de México. ¿Cuál fue como que en resumen su trabajo, su principal chamba? Él unió la matemática de las álgebras, de lo que ustedes en matemáticas conocen como el álgebra moderna, con la física. Entonces, un poquito quizás de la perspectiva de Heisenberg, Moschinsky lo que hizo es traducir el lenguaje de lo que hacen las álgebras a lo que hacen las partículas o las cosas en la mecánica cuántica. Ese básicamente fue el legado que nos dejó Moschinsky a nivel mundial, porque literalmente en el mundo también fue reconocido por su trabajo. Hace tiempo, no sé, hace unos 6 años, 7, no recuerdo, justamente en mi primer congreso que fue en el extranjero, estaba en Italia y algunas personas me preguntaban, oye, ¿tú conociste a Mushinsky o sabías de esto, etcétera? Porque estaba en cosas de física nuclear, de esos campos. Y es agradable saber que en el mundo existen personas que reconocen el trabajo pues de nuestra gente, ¿no? Y Moschinsky fue uno de muchas personas que han dejado un legado importante, por ejemplo, en el campo de la física, por esta asociación o este vínculo que da la física y las matemáticas. En lo personal, soy alguien que me gusta guardar estos vínculos. No tiendo a pensar que la matemática solamente debe quedarse en las matemáticas y quedarse ahí para siempre y cerrarse para no crear vínculos pues con otras cosas, ¿no? Como las diferentes áreas. Creo que es bueno en mi perspectiva, incluso laboral, quizás cuando tú busques un trabajo, que sepas que existen campos o aplicaciones en las que las matemáticas juegan un papel importante. O incluso darte el lujo de que de algunas problemáticas de algunas otras áreas te permitan desarrollar nuevas matemáticas. Yo sé que en la facultad hay gente que es más como puritana, que guarda celosamente el que las matemáticas sean como tal y que no salgan para nada de su campo. Ha habido matemáticos súper famosos que lo han hecho así. Creo que soy un poco más a la idea de Hilbert, en la que Hilbert consideraba que
pues tiene que haber chamba también para que las matemáticas den un patrimonio a la humanidad. Incluso quizás burlando un poco de los físicos, decía algo así como la física es tan importante que no se la podemos solo dejar a los físicos. Algo así, una palabra, una frase similar a lo que mencioné, dijo, ¿no? Esto acorda que no estoy seguro si fue porque cuando Einstein desarrolló las ecuaciones de campo que llevan su nombre, Einstein dijo, bueno, es que existe un elemento geométrico que llamamos G mu nu y va a ser proporcional, es decir, va a haber una constante que vincula la energía y el momento de tu entidad que estés estudiando, que puede ser la materia en el universo, la energía. Y entonces, básicamente, con esta ecuación que acabo de escribir y quizás algunas otras cosillas, vinculaba la geometría con la energía y el momento, pero él nunca pudo determinar quién era esta constante. Fue Hilbert quien la dedujo, y si no mal recuerdo, esa constante vale 8pi. No estoy seguro si en ese momento dio el argumento de que la física era tan importante que no se la podía solamente dejar a los físicos, porque entendía que pues con ciertas técnicas que tú en las matemáticas puedes conocer, puedes resolver problemas importantes para otras áreas también. No, no necesariamente te las tienes que quedar para ti en las matemáticas. Y viceversa. A veces en los problemas cotidianos de la naturaleza, de otras áreas incluso, pues surgen problemas que necesitan la creación de nuevas matemáticas, ¿no? Y ha existido casos o han existido momentos en los que la historia nos ha mostrado eso, ¿sí? Estas ecuaciones formalmente se conocen como las ecuaciones de campo de Einstein. Hilbert. Solo que la palabra Hilbert, bueno, el nombre Hilbert casi no es conocido porque él, no sé si demostró fácilmente esta cantidad, pero a quien realmente se le ocurrió todo esto fue a Einstein. Sin embargo, sin la colaboración de los cálculos también de Hilbert, pues no se habría llegado a esta igualdad con precisión. Por eso es que lleva los dos nombres. Repito, sin embargo, en la actualidad, pues casi no se conoce esta historia. Y es porque a veces, repito, también los físicos a veces somos un poco excéntricos al querer comernos todo y no compartir ciertas cosas que son atribuidas por otras áreas, ¿no? Eh, lo comento así porque están en un grado en la que su carrera pues sigue en desarrollo y su pensamiento también de una u otra manera, ¿no? Con lo que quiero, o a lo que quiero llegar es que eh, pues sean empáticos al momento de trabajar con las otras personas, de que colaboren, de que escuchen, de que no sean cerrados ante ciertas teorías, sean del área que sean, incluso si no son científicas también, y pues escuchar creo que es una parte muy importante también, ¿no? En general, como personas. Y pues nada, creo que eso es todo. Repito, quiero que de tarea verifiquen esta propiedad de conmutatividad en una notación, a veces este tipo de cosas, por ejemplo, que escribir m por n igual a n por m, se redunda en escribir que verifiques que el paréntesis del i o el conmutador, por ejemplo, en las matrices, sea cero. Eso es lo que significaría. ¿Qué significa este paréntesis que escribí aquí? Significa la operación m por n menos n por m. Obviamente, si tú tienes matrices arbitrarias que no tengan ninguna estructura detrás, ese conmutador no tiene que dar cero. Pero si lo haces con estas matrices que tienen esta estructura, sí te va a dar cero. Y eso es lo que quiero que verifiques tú. ¿Sí? En fin, creo que eso es todo ahorita de mi parte. Y pues nada, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Eh, por ahí escribí, vi que dicen profe, pero ¿qué pasó?
Me preguntan que si se quedan las personas que van a hacer el examen. Sí, por favor, quédense. En un momento más, las profesoras o profesor que va a quedarse, no sé cómo se quedaron, creo que no sé realmente quién va a ser quien les va a aplicar ahorita el examen. Se va a quedar con ustedes. Ahorita me contacto, veo que me dejaron ya mensajes, entonces ahorita lo checo y me vuelvo a conectar. Bien, de momento voy a dejar mi micrófono cerrado, ¿va? Las otras personas, pues con confianza se pueden ya retirar, salvo que tengan alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues sería todo por el día de hoy. Y las personas, repito, del examen, pues sí quédense un momento más, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Para grabar la clase, pues voy a terminar la sesión eh, y voy a volver a iniciar la sesión en un par de minutos, ¿va? Entonces, quédense por ahí pendientes. En un par de minutos vuelvo a abrir la sesión.